Eh, Muy buenos días a todos. Doy gracias a nuestro Padre Abba Eterno por concederme este beneficio de poder estar eh, con ustedes grabando para que todos podamos aprender eh, la revelación, aprender las instrucciones, aprender lo que nuestro Padre estableció por medio de su amado Hijo, el camino, la verdad, la vida y la puerta para entrar. Él es eh, la propiciación. Nuestro Padre establece en su Hijo todas las cosas y nada dejó fuera en la voluntad para con su Hijo. Juan 3, verso 31 adelante, Él le entregó todo. Y por medio de su Hijo está el procedimiento para conocerle, para poder conocer la Torá. Y conocer bien, tanto desde Génesis hasta Malaquías, que es la Torá, tanto la Torá de Moisés, los Salmos y los Profetas, y de Mateo hacia adelante es la revelación del nuevo pacto. Los escritos de la voluntad de nuestro Padre estableciendo el nuevo pacto por medio de su Hijo. Y eso tenemos que conocer. Bueno, reitero nuevamente, doy gracias a nuestro Padre por estar este momento con ustedes. Mi nombre es Jaime Canales y les saludo a todos ustedes y agradezco por este tiempo poder estar estando sentado aquí grabando. Es un privilegio hablar de la Torá, es una bendición hablar de la Torá, hablar del nuevo pacto, hablar del propósito eterno de nuestro Padre por medio de su Hijo, hablar la revelación, hablar lo que nuestro Padre nos está enseñando por medio de su Ruaj. Porque su Ruach nos iba a enseñar a conducir a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? La Torá. La Torá. Nos iba a enseñar todas las cosas conforme a la Torá. Nos iba a recordar todo lo que salió de la boca de nuestro Melech. Palabra de vida eterna conforme a la voluntad de nuestro Padre. Todo está concentrado aquí en la Torá. Bueno, quisiera hablar hoy sobre los videos que yo vengo hablando y sobre el tema de Saulo de Tarso. Este hombre, este discípulo, esta persona llamado de parte de nuestro Padre, eh, y fue interceptado camino hacia Damasco por la voluntad de nuestro Padre, y fue llamado y nuestro Padre en su sola potestad lo llama, lo aparta, lo, lo limpia, lo purifica, lo libera, lo vacía de toda obra de maldad, de todas las obras muertas, y establece por medio de su Ruach, por medio de la obra de nuestro Melech, de su muerte y su resurrección, un nuevo nacimiento. Hay un antes y un después en la vida del apóstol, y él fue enseñado, ¿no es cierto?, conforme a un niño recién nacido, en todo lo referente a la voluntad de nuestro Padre. ¿Ok? Ok. Y quisiera hablar aquí algo que él menciona en los escritos para que podamos conocer, entender y comprender. De lo que él está hablando acá, es lo que él está mencionando. Y esto lo voy a hablar aquí en Filipenses capítulo 3 del versículo 6. Versículo 6. Pero voy a hablar del capítulo 3, 1, pero vamos a llegar aquí al 6. Y pongamos atención. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en nuestro Melech. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de la congregación. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Ruach, los que en espíritu,
Cuando él dice, los que en espíritu servimos a nuestro Abba es porque hemos nacido de nuevo, como le dijo a Nicodemo. Te es necesario nacer del agua y del espíritu para poder entrar. Entonces aquí está hablando sirviendo en el espíritu y no en la carne, ¿vio? Ya hace una diferencia, un antes y un después. Él perseguía, ¿no es cierto?, en una sabiduría animal, carnal y diabólica, del conocimiento del bien y el mal, perseguía a los discípulos, perseguía a los proclamadores de la obediencia al reino de los cielos, los perseguía, ¿ya? Y por eso que hace esta salvedad aquí, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a nuestro Padre y nos gloriamos en Mashiach Yahshua, no teniendo confianza en la carne, ¿vio? Ya hace la diferencia. Andar en la carne, andar en los pensamientos de los hombres, en una vida animal, carnal y diabólica, gobernado por este espíritu del pecado y la muerte, la ley del pecado y la muerte. Eso es andar en la carne, como dice ahí en Romanos capítulo 8, ¿vio? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, nacidos en el agua del espíritu, los que no andan conforme a la carne, ¿vio? Conforme al principio de la potestad del aire, sino conforme al Ruach. Y aquí está hablando, ¿vio? Por eso tenemos que conocer las Escrituras. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a nuestro Padre y nos gloriamos en Mashiach Yahshua, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar, y aquí saca, ¿no es cierto?, algunos argumentos propios, ¿no es cierto?, de su nacimiento, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. ¿Circuncidado el octavo día? Sí, porque los circuncidan. ¿Del linaje de Israel? Sí, también del linaje de Israel. ¿De la tribu de Benjamín? Sí, también, de la tribu de Benjamín. Hebreos de Hebreos hebreos de Hebreos, pero en cuanto a la ley, ¿qué? Ley farisea. En cuanto a la ley farisea, fariseo, yo repetiría. En cuanto a la ley, ¿qué ley? Del Talmud, a una ley de los ancianos, como le dijeron, ¿no es cierto?, los escribas o los fariseos, cuando le dijeron a nuestro Melech, ¿por qué tus discípulos quebrantan el Shabbat? ¿Y qué le responde nuestro Melech? ¿Por qué vosotros y vuestros ancianos quebrantan la Torá, quebrantan los mandamientos? ¿Vio? Ellos no vivían conforme a los mandamientos, ellos vivían conforme a la ley farisea, a la ley saducea, a la ley de los escribas, de los ancianos. Bueno, circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, ¿vio? ¿Y a qué ley? A la ley del fariseo, una ley extremista. En cuanto a celo, conforme a esta ley, perseguidor de la congregación de los santos. En cuanto a la justicia de esta ley, irreprensible. ¿Vio? ¿Ok? Irreprensible. Y en esa palabra me quiero concentrar, aunque voy a leer un poco más, pero me voy a concentrar en la ley irreprensible cuando dice aquí. ¿A qué ley era irreprensible? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Mashiach. ¿Qué pérdida? La ley del Talmud, la ley de los ancianos. Él fue enseñado a los pies de Gamaliel en la ley del Talmud. Solamente conoció la ley del Talmud hasta cuando fue intervenido camino a Damasco. Del camino a Damasco, un antes y un después. Nuestro Padre lo liberta de esta ley farisea, de este celo, de este hombre irreprensible en cuanto a la ley farisea, porque era ley, y nuestro Padre le coloca término a esa ley, a la ley del pecado y de la muerte. Lo vacía, lo limpia, lo purifica y le empieza a enseñar conforme, ¿no es cierto?, a la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua. Y eso tenemos que entender, y yo doy gracias porque nuestro Padre, por medio de su Rúa,
me da entendimiento y comprensión de lo que está hablando, y muchos indoctos, porque no conocen, distorsionan y lo hablan así como que la ley, que es la ley, la Torá. No, él no era irreprensible conforme al conocimiento de la verdad o la práctica de la verdad, como lo dice ahí en Juan 3, de 3:21, del 3 del capítulo 3 Juan, del verso 16 al 21. Mas el que practica la verdad, él no practicaba la verdad. Aquí está hablando de la ley farisea, una ley del Talmud de los ancianos. No conocía él. Él no fue enseñado en los mandamientos. Pero aquí nuestro Padre enseña y entrega, ¿no es cierto?, luces y directrices, instrucciones por medio de su Hijo. En Juan capítulo 3, del versículo 21, dice, más el que practica la verdad, vale decir, el que obedece la Torá, viene a la luz. ¿Quién es la luz? El propósito del nuevo pacto. Nuestro Padre establece un nuevo pacto. Viene a la luz, que es Yahshua, su Hijo, para que las obras que él hace conforme a la verdad sean, ¿no es cierto?, manifiestas, que son en la voluntad de nuestro Padre y no la de los ancianos. Tenemos que aprender y tenemos que conocer, entender y comprender. Entonces, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, con lo que él había aprendido, las he estimado como pérdida por amor a Mashiach, una nueva creación. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. ¿Vio? Él tenía un conocimiento del bien y el mal basado en la ley farisea, y en eso era irreprensible como fariseo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Mashiach Yahshua, mi amado, mi Melech, por amor del cual lo he perdido todo. Yo, toda esa información quedó atrás, quedó sepultada, y lo tengo por basura, porque todo eso es basura. ¿Por qué es basura? Tiene una razón. Porque todo lo que entró por Adán, esa acta de los decretos que estaba contra nosotros, primero entra el acta de los decretos. ¿Quién entró? La muerte. Por causa de la desobediencia entró la muerte. Y se constituye, el hombre queda, ¿no es cierto?, como encapsulado en la ley del pecado y la muerte. Entró el enemigo y empezó a gobernar la vida de Adán y Eva, y le abre los ojos de la carne, y entran los deseos, los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida animal, carnal y diabólica, establecida, ¿no es cierto?, basada en el conocimiento de la ciencia del bien y el mal, este árbol. Ahora el hombre es como uno de nosotros, está identificando nuestro Padre, están hablando. Ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿Quién? De ese árbol que está ahí, que conoce el bien y el mal. ¿Por qué? Que conoce la verdad del reino del cielo, pero se constituye en muerte, porque él fue enjuiciado y fue expulsado del reino de los cielos, y estaba, ¿no es cierto?, vagando, ¿no es cierto?, cuando nuestro Padre determina ordenar todas las cosas, y él estaba ahí. Este árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Quién es? El enemigo, el diablo, Satanás. Él es. Y empieza a gobernar al hombre. Por eso el apóstol en el libro romano dice, por cuanto ese hombre desobedeció, y como desobedeció, se constituye, ¿no es cierto?, por medio de él y a través de todas las generaciones posteriores, todos desobedientes y todos muertos, todos inmundos, y todos nos constituimos en basura, en inmundicia. ¿Qué es lo que pasó en el tiempo de Noé? Cuando nuestro Padre, ¿no es cierto?, se arrepiente de haber creado, y solamente el corazón del hombre es hacer el mal, basura, hacer todo lo que es la inmundicia, hacer contrario, no obedecer, sino que hacer
llenos de inmundicia. Entonces, eso es lo que está diciendo acá, dice. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia para recibir esta vida nueva. ¿Cuál es la vida nueva? Las excelencias del conocimiento de Mashiach Yahshua. Esta es la vida nueva porque él no la conocía. Mi amo, mi Melech, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Mashiach, para recibir a Mashiach y ser hallado en él, en nuestro Mashiach, no teniendo mi propia justicia. ¿Vio? Porque aquí justicia se estaba hablando lo que estamos viendo. Mire, en cuanto a la justicia de la ley, ¿vio? Y acá lo repite, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia farisea, que es por la ley, sino que la que es por la ley del Espíritu de vida, ¿vio? Y mi propia justicia que es por la ley farisea, no por la ley, ¿no es cierto?, de la Torá, porque la Torá es santa, pura, es buena, y él lo dice en Romanos. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley farisea, sino la que es por la obediencia a la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua, la justicia que es de nuestro Padre por la obediencia. A fin de que yo viva esto nuevo, a fin de conocer y el poder de su resurrección, nuevo nacimiento, y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No, aquí está hablando si de alguna manera llegase a la segunda venida de nuestro Melech. Esa era la meta, porque aquí como título, prosigo al blanco. ¿Ah? Y aquí no especifican claro, pero yo les aclaro. Si en alguna manera llegase a la resurrección, no, si de alguna manera llegase a la meta de la segunda venida de nuestro Melech. No que lo haya alcanzado ya, ¿vio? Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Mashiach Yahshua, camino a Damasco. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿vio? Esa vida de la ley farisea, fuera, todo eso es basura, esa ley farisea, la ley de los ancianos, es basura. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de nuestro Padre en Mashiach Yahshua. Así que todos los que somos perfectos, y hoy él ya habla, ¿no es cierto? Todos los que tenemos conocimiento, revelación de esta vida nueva, todos los que hemos sido enseñados los mandamientos, los que atesoramos, guardamos el día de... A eso se está refiriendo. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también os revelará nuestro Padre. ¿Vio? Porque aquí viene de revelación en revelación, porque el crecimiento lo da nuestro Padre. Nuestro Padre nos da entendimiento y comprensión, revelación. Pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Por qué habla aquí sigamos una misma regla? Lo habla en Gálatas capítulo 6, que la circuncisión y ni la incircuncisión nada es, sino que una nueva creación. Y todos los que estamos en la nueva creación, en esta regla, lo dice, tengamos paz. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Ya? Ya, hasta ahí quiero llegar. Entonces, nos concentramos, ¿no es cierto?, aquí en el capítulo 3 de Filipenses, del versículo 6. En cuanto a celo perseguidor de la congregación, de los discípulos, de los que proclaman el reino de los cielos, de los que obedecieron. En cuanto a la justicia, mi propia justicia en la ley farisea, irreprensible. Claro que era irreprensible, irreprensible en el desconocimiento. Él no tenía revelación ni conocimiento. ¿Cuándo se produce eso en su vida? Camino a Damasco, en la intervención gloriosa, camino a Damasco. Un antes y un después en la vida de Saulo de Tarso. Entonces, todo lo que él había sido, ¿no es cierto?, enseñado, instruido en la ley farisea,
que es una ley extremista que lo buscaba matar. Él consentía con la muerte de Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban era un discípulo, un siervo. Y si ustedes van ahí a Hechos capítulo 7, cómo nuestro Padre le habla a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a todo su pueblo, porque tenían diferentes tendencias, porque no obedecían, y les recuerda de cuando lo apartó de Ur de los Caldeos. Y si quieren, pueden ir a ver el libro de los Hechos y comprobar esto, cómo nuestro Padre, ¿no es cierto?, les habla a través de Esteban. Y voy a leer un poquito nomás para avanzar. Como título dice: Defensa y muerte de Esteban. Y el sumo sacerdote dijo entonces, acusando a Esteban: esto es así porque le colocaron, ¿no es cierto?, testigos falsos, y podemos ver el relato, el arresto de Esteban. ¿Por qué lo arrestaron? ¿Y por qué lo dice arresto de Esteban? Voy a tirar un poquito para atrás. En el 6:8 dice: y Esteban, lleno de gracia, lleno de misericordia y de conocimiento y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Todos estaban enojados por eso. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos. Miren, una tendencia, una sinagoga llamada los libertos, y de los Cirenés, y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir el conocimiento y el ruas con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra nuestro Padre. ¿Vio? Ni ellos mismos respetaban, pero levantaron acusación contra él. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar, contra la casa de nuestro Padre Santo y contra la ley. ¿Qué ley? Vio que aquí no especifica. Pero ellos, como no obedecían a la ley de la Torá, pero la usaron para esto, para acallar a este, porque hacía, ¿no es cierto?, grandes milagros y hablaba del reino de los cielos. Pues le hemos oído decir que Yahshua, ese Yahshua, mire, pues le hemos oído decir que ese, con una forma despectiva, pues le hemos oído decir que ese Yahshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y ellos no obedecían a Moisés, sino que obedecían la ley farisea, sus propias ideologías, obedecían a sus propias intenciones. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Y él dijo: varones, hermanos, padres, oíd. ¿Vio? Y pongan atención. Nuestro Padre de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Todas estas cosas ellos la entendían, la conocían, pero no obedecían. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, nuestro padre le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo nuestro padre así: que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo nuestro padre, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Conocían todas esas cosas. 400 años estuvieron en Egipto. Y le dio el pacto de la circuncisión, ¿vio? Una orden. ¿Qué es lo que es un pacto? Una orden, un mandamiento. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. A Isaac y a Jacob. Y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero nuestro padre estaba con él, con José.
y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre, y aquí tenemos que ver todo esto para verlo porque es largo, pero aparece el apóstol aquí, Saulo de Tarso, en el capítulo 8, y dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la congregación que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo de Tarso asolaba a la congregación, a todos los discípulos, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo de Tarso. En cuanto a la ley del Talmud, irreprensible. Y aquí tenemos que hacer una gran diferencia. Y muchos se confunden porque no conocen o no tienen conocimiento, ni entendimiento, ni revelación, comprensión de lo que está escribiendo el mismo escritor. Pero aquí los traductores, yo les quiero decir, los traductores e intérpretes no aclararon bien, porque estos traductores e intérpretes, ¿no es cierto?, siempre quisieron esconder lo verdadero. ¿Ok? Ya. Vuelvo ahora al texto que está hablando aquí, en Filipenses capítulo 3, en cuanto al versículo 6. En cuanto a celo perseguidor ¿en cuanto a celo de qué? Celo del conocimiento que él tenía, un conocimiento animal, carnal y diabólico. Él era, ¿no es cierto?, gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Él fue enseñado a los pies de Gamaliel, otro fariseo extremista que no obedecía los mandamientos, sino que obedecía al Talmud. Él, ¿no es cierto?, viene a ser el bisnieto de Gamaliel, bisnieto de Hillel, de la corriente farisea y saducea. Habían dos corrientes, y aquí aparecen otras corrientes, no sé si ustedes, de los libertos, de las varias tendencias. ¿Vio? Había muchas corrientes que no obedecían los mandamientos, sino que ellos tenían en la espalda la Torá, sino que obedecían, ¿no es cierto?, la ley oral de los ancianos. Según lo que decía el anciano, eso hacían. No importa que estaban fuera de la Torá. ¿Vio? Pero, si nosotros vamos a Mateo, un poquito, para que poder un poco aclarar esto, del capítulo 23. El capítulo 23. Dice Yahshua, aquí está hablando nuestro Melech, acusando a los escribas y fariseos. Y miren lo que dice. Entonces habló Yahshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés, vale decir, en los primeros 5 libros, se sientan los escribas y fariseos, ¿vio? Ahí se sentaban. Escuchen. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, ¿vio? Ellos hablaban de la ley porque conocían, pero eran rebeldes, obedecían a su ideología. ¿A qué? Doctrinas de los escribas y doctrinas de los fariseos. Pero usaban nada más para imponer, pero ellos no hacían. Eran rebeldes, ¿vio? Y tomaban en vano la Torá. Tomaban el nombre de nuestro Padre los mandamientos en vano para imponer, pero ellos no hacían. ¿Ponen atención o no? Voy a volver a leer. Entonces habló Yahshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis conforme a la Torá, conforme a la ley de Moisés, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Vio? ¿Vio? Sí, aquí está claro. Dicen y no hacen. Entonces, ¿qué es lo que le enseñaba a Gamaliel? Decía o usaba la Torah, pero no la hacía lo contrario. Entonces, ¿cómo aprendió el niñito? ¿Qué es lo que aprende?
Aunque el papá le pueda decir un montón de cosas, aprende lo que hace su papá. Aquí aprende lo que hace su instructor, su maestro. Y Saulo de Tarso aprendió, ¿no es cierto?, todo conforme a la ley farisea. Usaban la Torá para imponer, pero no la practicaban, sino que le daban la espalda. Decían y no hacían. Entonces Saulo aprendió así, creció así. ¿Se entiende? Ya. Voy a volver a leer. Filipenses capítulo 3, de versículo 6. En cuanto a celo perseguidor de la congregación de los discípulos, en cuanto a la justicia que es por la ley farisea, o en cuanto a mi justicia, porque lo estaba leyendo, en cuanto a mi justicia, miren, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. ¿Qué justicia tenía? Farisea. En cuanto a celo perseguidor de la congregación, en cuanto a mi justicia, que es en la ley que yo aprendí, la ley oral de los ancianos, irreprensible. Ya. Y aquí tenemos que ver nosotros. ¿Qué está hablando aquí? ¿Qué está diciendo? Porque si nosotros vamos a Filipenses 1, aquí mismo, ¿no es cierto? Lo saqué por las escrituras, lo tengo aquí anotado, en Filipenses capítulo 1, verso 10. ¿Ya? Y si ustedes ven como título, van a la escritura y lo revisan, oración de Pablo a los creyentes. ¿Ya? Pero el versículo 10 dice así, miren, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Mashiach. ¿Cuál? La segunda venida. En el capítulo 2 del versículo 15 dice así. Voy a hablar, ¿no es cierto?, del 12, porque aquí es súper interesante, porque dice luminares en el mundo, verdaderos. Luminares significa obedientes que obedecieron. Miren, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, le está hablando ya, ¿no es cierto?, a aquellos que conocieron, a aquellos que nacieron de nuevo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, porque ellos recibieron la salvación con temor y temblor. ¿Qué dice la Escritura? ¿A quién miraré? Cuando habla, ¿no es cierto?, el profeta. ¿A quién miraré ahí en Isaías? Aquel que es pobre de espíritu y tiembla mi palabra. Tiembla mis mandamientos. No que tiembla al obedecer a los ancianos, ese está perdido, como Saulo de Tarso estaba perdido. Nuestro Padre tuvo misericordia e intervino sobre él, camino a Damasco. Entonces, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación, con temor y temblor. Porque nuestro Padre es el que en vosotros produce el querer como el hacer. ¿Vio? Nuestro Padre da el crecimiento por su buena voluntad, por su mucha misericordia. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles, ¿vio? Y sencillos hijos de nuestro Padre, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ya. Entonces, la palabra irreprensible, yo la busqué en el diccionario, primeramente todo lo que es irreprensible en cuanto a las escrituras, primeramente las escrituras, pero también fue el diccionario. Irreprensible es aquel que no se le reprende. ¿Por qué no se le reprende? ¿Cuál es la razón por qué no se le reprende? Generalmente se reprende a aquel que desobedece o hace mal las cosas. En cualquier orden de cosas. Pero aquí vamos a centralizar todo en la Torá, porque nuestra vida está centralizada en la Torá. Entonces la palabra irreprensible, ¿no es cierto?, está en la voluntad de nuestro Padre.
en la obediencia a sus mandamientos e instrucciones. Entonces la palabra irreprensible, ¿no es cierto?, se nos concede a nosotros en cuanto al conocimiento de la Torá, de su voluntad. ¿Vio cómo dice? Como hijos obedientes, para que sea irreprensible y sencillos. Hijos, que no tenemos mancha ya del mundo porque fuimos limpiados de esta mancha oscura de la ley del pecado y la muerte. Entonces, ¿a qué se está refiriendo la escritura irreprensible? Si ustedes pueden tener, hay muchos. Aquí tenemos miles de ejemplos, pero miles de ejemplos. Damos gracias porque nuestro Padre nos concedió la Torá, aunque esté esta Torá, ¿no es cierto?, intervenida con cosas extrañas, traducciones, pero el Ruach se encarga de darnos conocimiento, entendimiento y comprensión de todo lo que Él dejó registrado, de lo verdadero. Y aquí yo les voy a colocar otro ejemplo. Miren. En Lucas capítulo 1, del verso 1 en adelante, aquí aparece también un personaje, porque esta carta y esta dedicatoria que se hace a Teófilo, a una persona, a un discípulo, a uno que había sido, ¿no es cierto?, o tenía, ¿no es cierto?, una práctica, o practicaba una corriente. Teófilo practicaba una corriente. Pero miren lo que dice para que podamos entender. En cuanto a irreprensible, pero aquí es bueno que toquemos este tema. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y hoy aquí hace la diferencia. Los apóstoles empezaron a enseñar los mandamientos, porque ellos fueron enseñados por medio de su maestro, su rabí Melech, le enseñaba los mandamientos, lo que es andar irreprensible en el oír y el hacer. El profeta Juan, ¿qué es lo que hacía? Allanó el camino. ¿Para qué? Les enseñaba, ¿no es cierto?, ser obediente a los mandamientos. ¿Y qué le dijo, ¿no es cierto?, aquí a uno de los reyes? No te es lícito tener la mujer de tu hermano, adulterio, porque su hermano estaba vivo, vio, y él apelaba conforme a los mandamientos. Y como escuchaba que le ardía los oídos cuando le decía eso, porque le estaba diciendo la verdad, la Torá. ¿Me entiende? Entonces aquí el escritor, mire cómo lo empieza a hacer. Tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, después de haber, ¿no es cierto?, ser diligente, con diligencia todas las cosas desde su origen, la Torá, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad. Vio que le decían, no, te vamos a enseñar la verdad, pero era una verdad doctrinal, de una corriente, o fariseo, o saduceo, o de los libertos, o de diferentes, o los de Cireneo, o de Alejandría. ¿Vio? Había muchas tendencias que usaban, como hoy también lo hacen, muchas congregaciones, que hay muchas en el mundo, usan, pero no practican la verdad. No la practican. Hacen otras cosas. Porque la Torá dice, guardad el día de reposo, el mandamiento. No, ellos se reúnen el día domingo. Rebelión, ¿vio? Desobediencia. No practican verdaderamente. Son engañosos. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿En qué habías enseñado, no es cierto, Teófilo? En cualquier otra cosa. Pero mire lo que dice más adelante. Y aquí le está escribiendo él a un personaje. Mira, Teófilo, escucha. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos. Ellos eran justificados, ¿por qué? Porque obedecían la Torá. Miren,
Ellos eran justos delante de nuestro Padre. Justo significa obedientes. Justo significa que perseveraban, no se apartaban ni a diestra ni a siniestra. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Padre. Entonces, hay una gran diferencia en lo que habla el apóstol Pablo en Filipenses, que él andaba irreprensible en su justicia, en lo que él había sido enseñado. Zacarías y Elizabeth andaban, ¿no es cierto?, irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas de nuestro Padre. Por eso nuestro Padre le visitó y le habló ahí, en el lugar santísimo, cuando él le tocó el incienso aromático que se hacía todos los días. ¿Vio? La palabra irreprensible en cuanto a la obediencia, aquí calza perfecto. En cuanto a lo que habla el apóstol, irreprensible es imperfecto, porque él es irreprensible en los mandamientos del Talmud, la ley oral de los ancianos. Totalmente diferente. Zacarías, irreprensible en la voluntad, y el ángel va y le habla. Pero era necesario, ¿no es cierto?, en la intervención del apóstol para que llegase un antes y un después. Un antes y un después. Hasta aquí llegó la ley talmúdica tuya, apóstol Pablo. Hasta aquí nomás. Tuvo 3 días ahí en Damasco, en la calle derecha, en la casa de Judas de una persona. Y fue llevado a Ananías. Y ahí se produce un antes y un después. Ahí se produce el nacimiento, la liberación, la libertad, el ser lavado, el ser purificado, el ser vaciado, el ser quitado la ley del pecado y la muerte de su vida. Ser libertado. Y es una nueva creación. Y enseñado ahora en todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Padre. ¿Quién le enseñó eso y le instruyó? Bernabé al lado de él. Ya, vemos en las Escrituras. ¿Quién fue irreprensible en los antiguos? Si podemos usar la Torá. Porque Noé era irreprensible, porque escuchaba y obedecía. Y él fue justificado y halló gracia. Este es obediente, un siervo obediente. Ahora, hablemos lo contrario. ¿Quién fue, no es cierto, irreprensible en su propia justicia como el apóstol Pablo? En su propia justicia, animal, carnal y diabólica. Saúl. Saúl fue desobediente. Saúl se le entregó una orden, ve y a esto, e hizo lo contrario. Y es por eso que fue desechado. Esaú, ¿qué fue? Desobediente y rebelde. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas porque tenía hambre y despreció la primogenitura, despreció a nuestro padre y fue desechado. Aunque después procuró con lágrimas, no, fue desechado. ¿A quién vemos irreprensible? Abraham. ¿A quién más vemos irreprensible? A Moisés. ¿A quién más vemos irreprensible en cuanto a los mandamientos? En cuanto al oír y el hacer. En cuanto al obedecer la voluntad de nuestro Padre. Según oigo, eso hago, porque lo dijo nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre. Yo, según oigo, eso hago. Obedezco. Según oigo, yo soy obediente. Si Él lo hizo, el irreprensible, perfecto hasta la muerte y la muerte del sacrificio del madero. Entonces aquí el apóstol está hablando en cuanto a lo irreprensible de su propia justicia enseñado en la ley farisea. En la ley farisea. No irreprensible en cuanto a los mandamientos. Es por eso que muchos están muy confundidos porque no conocen ni viven su propia justicia
y creen que están en lo correcto. Todas estas congregaciones, ¿no es cierto? Y que muchas son engañosas, porque a lo mejor también saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen por causa del lucro, por causa que están recibiendo cantidades de dinero que hemos sabido, y no tan solo aquí, sino en el mundo. Salen ustedes, se meten a YouTube, ¿no es cierto? Las riquezas de algunos, ¿no es cierto? Que se dicen ser siervos, que se dicen ser como su maestro Yahshua, pero andan en jet, en avión y lo pasan, ¿no es cierto? Una vida, ¿ah? Una vida loca. Y lucran, usan, usan la Torá como lo que habla ahí en Mateo capítulo 23. Se sientan en la cátedra de Moisés, pero no hacen la voluntad de nuestro Padre, sino que buscan su propia justicia, su propia finalidad, sus propios deseos, no la voluntad de nuestro Padre. Entonces, cuando habla de aquí de Zacarías y Elizabeth, porque ellos obedecían la voluntad de nuestro Padre y no su propia justicia y sus propios deseos. Y obedecer y siendo irreprensible, no apartándose ni a diestra ni a siniestra, ¿no es cierto? Sino que el solo camino que la Torá, como lo habla, ¿no es cierto?, David, en el Salmo 119, verso 105, lámparas a mis pies tu Torá, tu palabra, tus mandamientos, y lumbrera para mi camino, en una sola dirección. Obedientes, obedientes. Juré y ratifiqué que guardaré todo tu justo juicio. ¿Qué es lo que es todo tu justo juicio? Tus mandamientos. Entonces el apóstol, ¿cómo puede decir que era irreprensible? Y muchos dicen que está hablando que era irreprensible la Torá. No, porque si la Torá dice no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio contra tu hermano, no desearás, no codiciarás. Desear es codiciar, no codiciarás. Es una gran diferencia, pero aquí él lo está escribiendo poniéndolo como ejemplo en Filipenses para que ustedes conozcan. Él está diciendo que en otro tiempo, él está hablando aquí en cuanto a su vida en la carne, porque dice, aunque tengo también de que confiar en la carne, ¿vio? Aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, ¿vio? Y él está hablando en relación a la carne, a los pensamientos animal, carnal y diabólico, a una instrucción metodológica de doctrina farisea que obedece a pensamientos de la carne, gobernado por el príncipe de la potestad del aire. A eso está diciendo. Entonces su palabra irreprensible aquí es en cuanto a perseguidor, nomás era irreprensible, perseverante en eso. Que él creía que estaba en lo justo, porque no conocía a nuestro Padre, no conocía a nuestro Melech, no conocía los mandamientos, él fue enseñado una instrucción. Usaban la Torá, como lo dice ahí nuestro Melech, que los fariseos y escribas se sientan en la cátedra de Moisés para enseñar, pero no obedecían los mandamientos. Debemos conocer, debemos entender y comprender de parte de nuestro Padre. Entonces nosotros vemos aquí, en la carta de Primera de Corintios, del capítulo 1, y si ustedes se fijan, si se ponen a leer bien, como él empieza a enseñar, Corintios capítulo 1, del verso 8, mire lo que dice, el cual también nos confirmará hasta el fin, hasta la venida de nuestro Melech, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Melech Yahshua HaMashiach. Obediente a los mandamientos, no lo que Pablo, ¿no es cierto?, conforme a sus costumbres, no, conforme a la Torá. Vemos, ¿no es cierto?, también en Filipenses, que estábamos aquí leyendo, recién lo estábamos viendo, en el capítulo 1, y me parece que lo leí, 1:10,
para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros, sin manchas, sin nada, sincero y irreprensible para el día de Mashiach, para la segunda venida de nuestro Melech. Si también vemos en Colosenses, la carta siguiente, del capítulo 1, del verso 22, escuchen, por favor, el verso 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, aquí está hablando, ¿no es cierto? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, en la carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de el sacrificio, para presentaros santos y sin manchas e irreprensible delante de él, obediente a todos sus mandamientos. Permiso de tener un poco, porque